Yo quiero preguntarle. Ajá. Usted me habla de que usted cree en la cena del Señor. Creo, porque está escrita. Ajá, y pregunto, está escrito la cena del Señor, pero también está escrito quién ofrece ese sacrificio. ¿Quién lo ofrece? ¿El sacerdote o el pastor? La palabra de Dios dice en Apocalipsis, ¿verdad? Vosotros sois pueblos y sacerdotes, linaje de David, santos y sacerdotes, para presentar el pan de Cristo que representa, porque Cristo es el pan de vida que se... A ver, me lo muestra con capítulo y versículo, porque así no dice. Amén. Muéstremelo con capítulo y versículo, porque usted lo está inventando. Eso no dice así. Dice otra cosa distinta a lo que usted está diciendo. Usted me muestra con capítulo y versículo. Búsquelo, porque si no, no le creo. Sí, lo que dice es otra cosa muy distinta. Y está escrito, si usted lo puede ver, que está escrito, sí, en Apocalipsis 5, del versículo 7 en adelante, o el 6 en adelante, usted lo puede leer, que dice que somos una nación santa, un sacerdocio real. Pero eso que usted me está diciendo no lo dice la Biblia, eso lo está inventando usted. Y si no lo está inventando, le dije que estuviera seguro, porque la cámara lo están filmando y usted puede quedar como mentiroso. Si usted conoce la Biblia, yo también la conozco. Amén. De De modo que lo que usted diga, que de esta es la Biblia. Amén. En la Biblia, usted me saca, lo podemos leer, que está más claro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que usted me dice que todos somos sacerdotes. Vamos a ver si eso es verdad. ¿De qué sacerdocio está hablando? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que él se dé cuenta que a él lo engañaron cuando le dijeron que todos podían celebrar la última cena, que todos podían ser sacerdotes ministeriales. Está confundiendo el sacerdocio común de los fieles. ¿Qué es común de los fieles? Que lo tienen todos. Todos los bautizados. Todos los bautizados. Sí. Lo está confundiendo con el sacerdocio ministerial, el que ofrece el sacrificio de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Eso solamente lo hace el sacerdote ministerial. Vamos a ver cuando habla la Biblia del sacerdocio común de los fieles. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, Linaje escogido, real sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que se llama sacerdocio común de los fieles. ¿Y por qué es común de los fieles? Porque ese sacerdocio ya existía en el Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento existían los dos sacerdotes. El sacerdocio común de los fieles, ese que dice Pedro, ese que habla el hermano, pero existía también el sacerdocio ministerial. Y hoy el hermano debe saber que en el Antiguo Testamento ya existía ese sacerdocio que él acaba de descubrir. Ya estaba en el Antiguo Testamento, según dice Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Ahí ya estaba ese mismo sacerdocio, que es el sacerdocio común de los fieles, el que tiene toda la gente. Y ese no es el ministerial, no es que entonces él puede celebrar la Eucaristía porque él es sacerdote. No, él es sacerdote del sacerdocio común de los fieles y ya le voy a explicar en qué consiste. Éxodo capítulo 19 del versículo 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y escuche lo que viene. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Un reino de sacerdotes Y gente santa. y gente santa. Todo el pueblo de Israel era sacerdote. Todo el pueblo de Israel. Pero no me diga que sacerdote ministerial. Era sacerdocio común de los fieles. ¿Qué era el sacerdocio ministerial? Para que él lo sepa. Levítico capítulo 5, capítulo 16, versículo 32. Esto sí es sacerdocio ministerial. No confunda un sacerdocio con lo otro. No haga como la bruja que dijo la señora, mire, vengo a decirle que me robaron el gato. Y digo, ese gato no lo busque más porque eso lo mató un carro. Digo, no, es que me robaron fue el gato del carro. Como gato y gato suena igual, Pero aquí no son gatos. se confunde. Como sacerdote y sacerdote suena igual, él no sabe lo que es sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial. Aquí está Cristo representando en su palabra. Ya le voy a dar chance para que lo lea. Ya le voy a dar chance. Le voy a mostrar
Ya le mostré el sacerdocio común de los fieles. Todo el pueblo de Israel era sacerdote, común de los fieles, una nación santa, un sacerdocio real. Pero ahora le voy a mostrar el sacerdocio ministerial. Óiganlo. Levítico capítulo 16, versículo 32. Hará la expiación. Hará la expiación. Vamos a ver si dice, hará la expiación cualquiera del pueblo porque tiene el sacerdocio común, porque son sacerdotes real. Vamos a ver si lo puede hacer cualquiera. Hará, ¿otra vez? Hará la expiación. Hará la expiación, el sacrificio para la expiación, que significa el perdón de los pecados. Hará el sacrificio de expiación. El sacerdote. El sacerdote. ¿Cuál sacerdote? ¿El común de los fieles? No, pongan cuidado, ¿cuál? El sacerdote que fuere ungido. Que fue ungido. Que fue ungido. Y consagrado. Y consagrado. Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. Entonces, la Biblia presenta dos clases de sacerdocio. El sacerdocio común de los fieles. Esos no pueden ofrecer el sacrificio de la expiación. Ellos no pueden ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados. Solamente lo puede hacer el que haya sido ungido, consagrado. ¿Han visto una ordenación sacerdotal? Amén. ¿Cómo ordenan al sacerdote? ¿Cómo lo ungen y lo consagran sacerdote? Ese es el que puede ofrecer el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Mire como lo decía Levítico capítulo 7, versículo 11. ¿Cuál es el sacrificio que puede ofrecer en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento con Cristo? ¿Cuál es el sacrificio? Óiganlo. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas. Aquí está mostrando entonces que se ofrecía panes sin levadura. Y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan, leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio. Su ofrenda en el sacrificio. De acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Y será del sacerdote. ¿Y será de quién? Del sacerdote. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio. Ahora, usted me va a mostrar donde dice la Biblia que el sacerdocio común de los fieles puede celebrar la Eucaristía. Aleluya. Porque aquí, ya que me da la oportunidad este varón, yo le agradezco a Dios y al hermano, ¿va?, que me da esta oportunidad. Y como estamos descubriendo las Escrituras, siento pena un poco porque yo no quiero, ¿va?, que se entienda esto como una contienda, sino que se entienda como descubriñar las Escrituras. Quiero que, por favor, los varones en esta preciosa, gloria a Dios, preciosa mañana, aleluya, me hicieran el favor de leer aquí, no para contienda. Quiero pedir disculpas a mis hermanos aquí y hermanas. Está en Mateo, capítulo 23 en adelante, que lean esas partes de la Escritura aquí para que oiga el pueblo. Pero como les digo, hay sacerdotes ungidos por Dios con la unción del Espíritu Santo. Estos son los que presentan el sacrificio y el culto racional. Más aquellos que claudiquen, sea quien sea de los que son seres humanos, ¿verdad? Sea yo, sea quien sea, si claudica va para el infierno de cabeza. Pero el que lo haga con la unción del Espíritu Santo en santidad, como fue Aarón, ese la va a ganar una corona de vida. Amén. Entonces aquí está la parte del Evangelio, quiero que la lean aquí para que la oiga el público. ¿Cuál capítulo y cuál versículo? Es Mateo capítulo 23, aleluya, de su versículo 23 en adelante. 23. Aquí también. ¿23? Se puede leer aquí, hermano, aleluya, del versículo 23 capítulo hasta 23. el versículo, gloria a Dios, 17. Capítulo 23, versículo 1 al 17. Al 17. Amén. Del 1 en adelante. 23. Hasta el 17. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Para ellos, ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ajá. Pregunto. Mostró el hermano el capítulo y versículo donde dice que el pastor evangélico puede ofrecer los sacrificios, puede dirigir el culto y dirigir el culto sin sacrificio. No. Me mostró un capítulo y larguito de otra cosa muy distinta de lo que estamos hablando. Pero querido hermano, antes de responderle a ese capítulo, yo quiero que usted me responda a mi pregunta, que no me la ha respondido. Si la Biblia habla que los sacerdotes, Hebreos capítulo 5, versículo 1, que los sacerdotes, usted me dice que todos somos sacerdotes, no todos somos sacerdotes ministeriales, sí todos somos sacerdotes común de los fieles. Y para la muestra un botón, Hebreos 5.1 dice, ponga cuidado. Porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres. Es tomado de entre los hombres. Si todos aquellos también son sacerdotes, entonces no es tomado de entre los hombres. Entonces diría, todos son sumos sacerdotes, todos. Pero si dice aquí, el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y es constituido. Y es constituido él, no todos. A favor de los hombres. Constituido a favor de los hombres, se llama sacerdocio ministerial. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es el culto. Ya leíamos que el culto, en el culto se ofrecen sacrificios y ofrendas por el pecado y lo hace el sacerdote. Si usted no es sacerdote, ¿cómo usted le dice a la gente vamos al culto si no ofrece sacrificio por los pecados? Ni ha sido consagrado sacerdote, sino usted se llama pastor. ¿Con qué autoridad? Pero me lo comprueba con la Biblia. Porque si usted no me lo comprueba con la Biblia, el mundo va a descubrir que usted fue engañado y que usted está engañando. Yo necesito que usted me compruebe por qué existen los pastores dentro de su iglesia que dicen a la gente, engañando a la gente, y yo lo digo con autoridad, engañando a la gente, porque les estoy mostrando que los únicos que pueden presidir el culto son los sacerdotes, que ofrecen sacrificio para el perdón de los pecados, el sacrificio de la nueva alianza. Usted me tiene que demostrar a mí que yo estoy equivocado. Si usted no me demuestra a mí delante del público y delante de las redes sociales que yo estoy equivocado, donde digo que el culto, con capítulos y versículos, con la Reina Valera, la Biblia de ustedes, donde dice que es el sacerdote el que puede oficiar el culto, pero con sacrificio, y en el Nuevo Testamento el sacrificio del cuerpo de Cristo.
Si usted no me muestra dónde dice que el pastor puede hacer eso, entonces yo pregunto, ¿por qué usted engaña a la gente diciendo vamos al culto si usted no es sacerdote y no ofrece sacrificio y ese es el culto? Explíquemelo con la Biblia. Pero no me vuelva a dar otro capítulo, que ahorita vamos al capítulo 23 de Mateo, si quiere se lo explico. Háblame, respóndeme la pregunta. Si no tiene respuesta, me dice no tengo respuesta. Pero que usted me hable con sinceridad. Como estamos hablando, ¿verdad, hermanos, del sacerdocio, ¿verdad? Sacerdocio santo, ¿va? Cristo, sumo sacerdote, ellos ya lo dijeron. Ellos son ministros de Jesucristo cuando hagan todo lo que está escrito obedeciendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Ahora, hermanos, sabemos que el pastor de pastores es Cristo el Señor. Y esto ustedes lo entienden, sin menester tomar la Biblia. Cristo Jesús es el pastor de pastores. Aleluya. Ahora, los siervos del Señor, que son predestinados desde el principio del mundo, antes que nacieran, Dios los escogió. Ustedes saben eso bíblicamente. Bueno, ahora, ¿qué dice en Ezequiel capítulo 3 en adelante? Dice que los siervos de Dios son una atalaya. Y si la atalaya dice, mirar a venir, dice, el peligro y no sonara la trompeta en el aire para que oiga el pueblo. Si perece alguno, dice, será la sangre sobre de él. Pero si él, dice, avisare al pueblo, aleluya, y el pueblo no se pone a salvo como están hoy los siervos de Dios, avisando y hablando la verdad conforme a las Escrituras, si alguno oye el sonido de la trompeta y no se pone a salvo, la sangre caerá sobre de quien no se pone a salvo oyendo. Si ustedes quieren llegar al reino de los cielos. Pero ustedes pueden ver que en esta cita no me está diciendo que el pastor puede ofrecer el culto, que puede ofrecer el sacrificio, que es lo que yo le estoy preguntando a él. ¿Por qué él me dice a la gente vamos al culto si los únicos que pueden oficiar el culto son los sacerdotes? Y para oficiarlo tienen que ofrecer un sacrificio, pues un sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres para ofrecer sacrificio y ofrenda por los pecados. Porque él dice que va al culto, no tiene sacerdote, no tiene sacrificio, pero sí tiene culto. ¿Cómo se explica? Hoy debe saber el mundo que los hermanos separados encuentran una palabra en la Biblia y la toman. Encontraron la palabra culto y dice, oh, voy a decirle a la gente, para captar gente, le voy a decir vamos al culto, porque aquí en la Biblia dice que iban al culto, pero no dice quién celebraba el culto, ni cómo se celebraba el culto. Entonces, hermanos queridos, hoy queda al descubierto que un pastor, según la Biblia, no celebra el culto. Un pastor, según la Biblia, lleva a las ovejas a pastorear a buenos pastos y las cuida pero no celebra el culto. La pregunta mía es, ¿por qué si ellos son pastores, por qué celebran el culto? Podría decirme, yo soy pastor porque yo predico la palabra de Dios. Ah, bueno, está bien. Yo soy pastor, está bien, pero no engañen a la gente diciendo, vamos al culto. Porque al culto solamente el sacerdote. Y tiene que haber sacrificio, y tiene que haber ofrenda. Lo que me refiero es que no engañen al pueblo. Que si dice yo soy pastor porque les predico el evangelio, yo soy pastor porque le enseño la palabra del Señor, bueno, ahí habría un sentido. Pero que me diga yo soy pastor y celebro el culto, compruébemelo con la Biblia que un pastor puede celebrar el culto. Y yo le compruebo que solamente los sacerdotes pueden celebrar el culto. Y luego, y si él no es sacerdote, ¿cómo se explica que él celebre la cena del Señor, que solamente lo pueden hacer los sacerdotes que ofrecen el culto? ¿Cómo va a celebrar él la cena del Señor si él no es sacerdote? Y él dice, yo creo en la cena del Señor. Yo creo. Sí, usted cree en la cena del Señor, pero hoy debe saber que eso que usted está haciendo, la cena, que usted dice que es la cena del Señor, no es la cena del Señor. Y ya Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, se lo criticaba a los corintios, que le pasaba lo mismo que a usted. Y vamos a escucharlo como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Que lo que ellos celebran ya no es la cena del Señor. Paren la oreja para que vean. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. No los alabo. Yo tampoco te alabo en esto.
porque no os congregáis para lo mejor, No se congregan para lo mejor. Sí se congregan, pero no para lo mejor. sino para lo peor. Para lo peor. Escuche. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Oigo que hay divisiones entre los evangélicos. Unos son testigos, otros pentecostales, otros son mormones, otros son adventistas. Hay divisiones. Y en parte lo creo, Y en parte lo creo. porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son probados. Y escuche lo que viene. Paren la oreja. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Repítamelo. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Los engañaron. Les mintieron. Eso no es comer la cena del Señor. Eso es comer galleta con Coca-Cola. Pero no es la cena del Señor. Pero le engañaron porque no tienen sacerdote. Porque no tienen sacrificio. Y ustedes verán, escuchen lo que dice Pablo. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Si quieren comer galleta con Coca-Cola, háganlo en su casa. Háganlo en su casa. ¿No tienen casa para comer? Y Pablo viene a explicar, hermanos queridos, por qué la cena que ellos hacen no es la cena del Señor. Escúchelo, versículo 23. Escúchelo. El 22 termino. Dale, pues con el 22. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿No le importa la iglesia de Dios? Lo que le importa es decir, yo también como la cena del Señor, yo hago el culto a mi manera, porque a mí me parece que es así, porque yo estoy convencido que es así. Mire, Pablo dice, no, así no es. Mire cómo debe ser la cena del Señor, mírenlo. ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no les alabo. En esto tampoco lo alabo a usted como Pablo. Viene ahora la explicación. Aquí sí viene la explicación, escúchela. El 23. El 23. Porque yo recibí del Señor. La cena es cuando lo hace un ministro que lo haya recibido del Señor, que no se haya nombrado el pastor. No, sino que traiga la sucesión apostólica, que venga del Señor. Si le preguntamos a él, ¿dónde estaba su iglesia hace 1000 años? ¿Hace 100 años? ¿Dónde estaba? Y si quiere le podemos preguntar para que vea, a ver si viene del Señor. ¿En qué parte del mundo estaba su iglesia hace 500 años? Cristo tiene una iglesia y con esto se define todo. Los que sean lavados con la sangre del Cordero, esos son la iglesia que va a volar en el aire, en las nubes y va a estar en la Santa Cena. Todos aquellos que no estén lavados con la sangre del Cordero pasaron a ser pasto en potreros porque se van a quemar con el fuego. Esa no es la pregunta. No me entiende la pregunta. La pregunta es, ¿en qué parte del mundo, si usted es la iglesia de Cristo, en qué parte del mundo estaba su iglesia, cómo se llamaba su pastor en el año 500? Esa es la pregunta, no me cambie la respuesta. Amén, amén. Aleluya. Yo creo que el pueblo católico sabe esto, pero que al pie de la letra. Oiga esto pues. Yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ti. Aleluya. ¿Por qué le dijo? Porque Cristo sabía que Pedro iba a predicar una verdad de una vez a que se cumpliera todo lo que está escrito, no fuera de la Biblia. Porque si Pedro se salía fuera de lo que aquí está escrito, iba a perderla. Por eso Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, así. No me respondió la pregunta. Hace 500 años, ¿dónde estaba su iglesia y dónde estaba su pastor y cómo se llamaba? A ver si me responde alguna vez la pregunta. Ustedes saben que del principio del mundo habla Génesis que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo insistía. Amén. Entonces, él allá estaba, y usted sabe esto, el Padre Yahvé Dios lo mandó a la tierra, ¿para qué? Para que viniera a salvar a este mundo que estaba perdido, a salvar las almas, a hacer el sacrificio, como ellos hablaron, de derramar su sangre, y los compró a precio de sangre con el nuevo pacto. Aleluya. Entonces,
Desde allá Jesucristo vino de Cristo para acá, ¿me entienden? De Jesucristo, cuando Él vino a morir por nosotros, de ahí Él, a Pedro, usted ya sabe que le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. De ahí, si usted hace la voluntad de Dios, varón, está con Cristo, y si la hace mi hermano, está con Cristo, y si la logro hacer yo, estoy con Cristo, y si no, la hemos perdido. Amén. Solamente esto, hermano. ¿Me respondió la pregunta? No. Entonces vamos a leer qué es lo que pasa con él. Vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a ver qué es lo que pasa con él. Si no me responde la pregunta tan clara que yo le hago, ¿qué es lo que pasa con él? Vamos a ver qué dice 1 de Timoteo 1, 3 en adelante, ¿cómo dice? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, Mandasen algunos como él que no enseñen diferentes doctrinas. Siga. ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Escuche lo que viene. Paren la oreja. De las cuales cosas, desviándose algunos, como el hermano que tenemos aquí presente, paren la oreja a lo que viene. se apartaron hacia vana palabrería. ¿Se apartaron? Hacia vana palabrería. ¿Se apartaron? Hacia vana palabrería. Le pregunto, y ustedes ven cómo habla, vanas palabrerías. Vanas palabrerías. No responde a las preguntas, no responde ni con Biblia, no responde nada. Vanas palabrerías. Y escuchen lo que viene. Queriendo ser doctores, Repítalo. queriendo ser doctores de la ley, Queriendo ser doctores de la ley que conocen la Biblia de memoria, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿usted cree que él entendió lo que dijo? Ni él mismo entendió lo que dijo. Repítalo. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Entonces, observen ustedes que se cumple lo que dice Timoteo. Algunas personas que se apartan de la verdad llegan a una vana palabrería y pretenden ser maestros de la ley cuando ni siquiera saben lo que dicen y lo que afirman con tanta seguridad. Hermano, yo quiero que usted descubra, y de corazón a corazón se lo digo, yo quiero que usted descubra Gracias. que a usted lo engañaron. No lo culpo, porque usted es un hombre sencillo, de buen corazón, y el mundo entero está viendo su nobleza, su sencillez, y te felicito. Como sacerdote del Dios Altísimo, yo tengo que decirle que usted está en un error para que salga de ese error, porque la Biblia me lo manda. Santiago, capítulo 5, versículo 19. La Biblia me manda a mí que yo tengo que, si veo que hay un hermano que está en el error, yo tengo que mostrarle que está en el error para salvar su alma. Escúchelo. Hermanos, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, aquí está un hermano extraviado de la verdad. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, ¿qué hay que hacer? ¿Hacerlo? Entonces, cuando yo le estoy predicando, no es para insultarte, es porque te has extraviado de la verdad y hay que hacerlo, volver. Y si alguno lo hace volver, sepa sepa, que el que haga volver al pecador, extraviarse de la verdad es un pecado. Sepan que el que haga volver al pecador del camino extraviado, se desvió de la verdad, del error de su camino, salvará una muerte, salvará de la muerte un alma. Salvará de la muerte un alma. Hoy yo quiero que usted sepa de corazón que mi intención no es ni ofenderte, ni herirte, ni insultarte. Mi intención es salvarte del error, porque yendo al error sin darse cuenta se está condenando.
Y yo no quiero que se condene, porque soy sacerdote del Dios Altísimo y quiero que los hermanos separados que están engañados, que los confundieron con capítulos, con versículos, le estoy comprobando que están engañados, se salven, porque también son hijos de Dios, porque también merecen la salvación, porque los han engañado y llegó el momento que los católicos le mostremos la verdad a los hermanos separados que están engañados. Llegó la hora. Tigre, ¿saben?